La sabana africana, un reino vasto y antiguo, se extiende bajo el dominio absoluto del sol. Aquí la vida y la muerte se entrelazan en un delicado equilibrio, y cada amanecer marca el inicio de una nueva batalla por la supervivencia. Hoy ese sol, que alguna vez fue fuente de energía y crecimiento, se ha convertido en un tirano implacable. Sus rayos caen sin piedad, despojando a la tierra de su humedad y dejando tras de sí un paisaje exhausto. La sequía se ha instalado como una sombra persistente, avanzando lenta pero inexorablemente. El suelo, antes fértil, ahora se agrieta y se desmorona, incapaz de retener la poca agua que aún queda. El cielo, despejado y sin promesas, se extiende como un domo azul pálido. Las nubes, que alguna vez bailaron en el horizonte trayendo esperanza de lluvia, han desaparecido, dejando solo una inmensidad vacía y abrasadora. El calor se manifiesta como una cortina ondulante que distorsiona la visión y apaga los sonidos. El horizonte tiembla bajo la presión de la temperatura y el aire parece vibrar, pesado y denso. Las temperaturas superan los 40 grados Celsius. El aire, seco y quebradizo, parece cortar la respiración. Cada brizna de viento es caliente y la humedad, vital para la vida, se ha evaporado casi por completo. La sabana se ha transformado en un escenario de resistencia. El suelo endurecido y resquebrajado refleja la lucha silenciosa de cada organismo por adaptarse a condiciones extremas. Las praderas, que en tiempos de abundancia eran un mar verde y ondulante, ahora se han reducido a una alfombra amarilla y quebradiza. El viento ya no las mece, sino que las arranca y dispersa como cenizas. El suelo, resquebrajado como la piel de un anciano, se desmorona en polvo bajo el peso de los animales que lo cruzan. Cada paso levanta una nube fina que se pierde en el aire caliente. Los ríos, arterias vitales de la sabana, han sido reducidos a cicatrices arenosas. Sus cauces, marcados por huellas de animales desesperados, son testigos mudos de la ausencia del agua que alguna vez fluyó con fuerza. Los árboles, acacias y baobabs se alzan como centinelas silenciosos. Sus troncos retorcidos y ramas desnudas cuentan historias de siglos de resistencia, pero ahora parecen rendirse ante la sequía, con hojas encogidas y cortezas agrietadas. En este mundo sin refugio, las sombras son tesoros efímeros. Los animales buscan desesperadamente cualquier resquicio de protección, pero el sol implacable los expone, obligándolos a moverse solo en las horas más frescas. La energía de la sabana parece drenada. Animales grandes y pequeños se mueven con lentitud, conservando cada gota de sudor, cada aliento, en un esfuerzo por sobrevivir al calor sofocante. La transformación es profunda. Donde antes había abundancia, ahora reina la escasez. El ciclo de la vida se ralentiza y cada criatura debe adaptarse o perecer. La sequía avanza sin ruido, pero su huella es devastadora. Los abrevaderos, antes bulliciosos, se han reducido a charcos fangosos, donde la competencia es feroz y la esperanza escasea. Solo los más fuertes, los más astutos o los más afortunados logran resistir. Elefantes excavan con sus trompas en busca de agua subterránea, mientras leones y hienas acechan a los débiles, aprovechando cualquier oportunidad. Las manadas de cebras y antílopes recorren grandes distancias, guiadas por el instinto y la memoria ancestral, en busca de los últimos vestigios de agua y pasto. Cada bocado de hierba, cada sorbo de agua, es una victoria. Los animales han desarrollado estrategias ingeniosas. Algunos se alimentan de cortezas y raíces, otros migran en busca de mejores condiciones, y todos ajustan sus rutinas para evitar el calor extremo. El pulso de la vida se ha ralentizado. La sabana, normalmente vibrante y ruidosa, ahora guarda un silencio tenso, como si todos los seres vivos contuvieran la respiración esperando la llegada de la lluvia salvadora. El territorio se ha reducido. Los espacios que antes eran vastos y abiertos, ahora se concentran alrededor de los pocos recursos que quedan, obligando a los animales a convivir en una proximidad inusual y peligrosa.
Los abrevaderos se convierten en puntos de encuentro y conflicto. Aquí depredadores y presas se ven obligados a compartir el mismo espacio, vigilándose mutuamente en una tregua tensa dictada por la necesidad. La competencia es feroz, los animales más pequeños esperan a la sombra hasta que los grandes se retiran, y cada sorbo de agua turbia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El aire, antes lleno de trinos y zumbidos, ahora está dominado por el silencio. Solo el lejano lamento de un ave o el crujido de la hierba seca rompen la quietud, recordando que la vida persiste aunque debilitada. Esta es la sabana en su momento más vulnerable y a la vez más resiliente. Aquí la batalla por la vida no se libra solo entre depredadores y presas, sino contra la fuerza abrumadora del clima. Cada día es una prueba de ingenio, resistencia y adaptación, en un reino donde solo los más aptos logran sobrevivir bajo el sol despiadado. En este mundo reseco, el agua es la moneda definitiva. Cada gota es disputada con una urgencia que trasciende la mera sed. Es la línea divisoria entre la vida y la muerte. Es más valiosa que el territorio, más preciosa que cualquier premio. Los animales sienten su escasez en cada fibra de su ser y la buscan con una determinación inquebrantable. Los pocos lugares donde aún persiste, charcos de barro que se encogen bajo la mirada del sol o el menguante caudal de un río moribundo, se convierten en imanes para toda la vida. Las huellas frescas se superponen en el barro, testigos silenciosos de la multitud de especies que han pasado por allí, cada una con su propia historia de necesidad. Manadas de animales que normalmente se extenderían por cientos de kilómetros cuadrados, ahora convergen en estos últimos oasis de esperanza. La diversidad es asombrosa: cebras rayadas, ñus de pelaje áspero, elefantes de piel agrietada y gacelas de movimientos nerviosos, todos reunidos en un mismo punto, sus diferencias olvidadas ante la urgencia compartida. Cebras, ñus, gacelas y elefantes se ven obligados a una tregua incómoda. Su instinto de supervivencia anula su cautela habitual. Los depredadores y presas beben a escasos metros, vigilándose mutuamente con recelo, conscientes de que cualquier movimiento en falso puede desencadenar el caos. El aire alrededor de estos abrevaderos está cargado de polvo y tensión, una reunión de los desesperados procedentes de todos los rincones de la tierra reseca. El polvo se adhiere a los pelajes, los ojos se entrecierran para protegerse del aire seco, y los músculos permanecen tensos, listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Esta proximidad forzada crea un polvorín de conflicto. Los empujones y codazos son constantes. Un simple roce puede provocar una estampida o una pelea feroz por un espacio junto al agua. Las estructuras sociales normales y los límites territoriales se disuelven frente a una sed abrumadora. Los líderes de manada pierden control y los lazos familiares se tensan cuando la supervivencia individual se impone sobre la cooperación. Emerge una jerarquía frágil, donde los más grandes y fuertes, como los elefantes machos, tienen acceso al agua, mientras que los animales más pequeños o débiles deben esperar su turno en la periferia, cada vez más desesperados. Los elefantes, con su imponente presencia, apartan a los demás con simples movimientos de su trompa, mientras los más jóvenes y frágiles observan con ansiedad. Los ánimos se encienden fácilmente. Un simple malentendido o un desaire percibido puede estallar en una confrontación repentina y violenta. Las patadas y mordiscos se suceden, y el estruendo de los cuerpos en lucha resuena sobre el barro reseco. El estrés de la sequía agota los nervios de cada criatura, convirtiendo estos charcos que dan vida en arenas de constante competencia y ansiedad. Los animales más jóvenes se mantienen cerca de sus madres, mientras los adultos vigilan el horizonte, temerosos de lo que pueda acechar más allá del agua. Aquí, la lucha por un solo trago puede ser tan feroz como cualquier batalla con un depredador. Los cuernos chocan, los cascos levantan barro
y los gritos de los vencidos se pierden en el bullicio general. Además, estas fuentes de agua abarrotadas se convierten en caldo de cultivo para peligros invisibles. El barro pisoteado se mezcla con restos orgánicos y enjambres de insectos zumban sobre la superficie, portando enfermedades. El agua, estancada y contaminada por los desechos de innumerables animales, se convierte en una sopa tóxica. El hedor es penetrante y la superficie se cubre de una película aceitosa y restos flotantes. Rebosa de bacterias y parásitos, creando una trampa mortal para criaturas ya debilitadas por el hambre y la deshidratación. Los más débiles, obligados a beber en los bordes fangosos, son los primeros en sucumbir a infecciones. Un animal que finalmente llega al borde del agua para saciar su sed mortal puede estar sellando su propio destino, ingiriendo patógenos que su sistema inmunológico comprometido no puede combatir. El temblor de sus patas y la mirada vidriosa delatan el precio de la desesperación. La enfermedad se propaga como un reguero de pólvora a través de las poblaciones concentradas, cobrándose a los jóvenes, los viejos y los débiles con escalofriante eficacia. Los animales enfermos se rezagan, incapaces de seguir el ritmo de la manada y se convierten en presas fáciles. La muerte por infección o insuficiencia orgánica se vuelve tan común como la muerte por sed. Los carroñeros, atentos, esperan su turno, completando el ciclo de la vida y la muerte en este escenario implacable. Para los depredadores, estas reuniones presentan una oportunidad retorcida. Los leones y hienas acechan entre la maleza, sabiendo que la debilidad y el caos les ofrecen ventajas únicas. Leones, leopardos y hienas, también atraídos por la sed, encuentran una audiencia cautiva de posibles presas. Se mueven con sigilo, aprovechando la confusión y el hacinamiento para acercarse sin ser detectados. La persecución habitual a través de las llanuras abiertas es reemplazada por una emboscada al borde del agua. Un salto repentino, una carrera frenética, y el ciclo de la vida se impone con brutalidad. Patrullan los perímetros de los abrevaderos, observando y esperando, sus ojos dorados escaneando a las multitudes en busca de cualquier signo de debilidad. El más mínimo titubeo puede significar el final para un animal agotado, un animal demasiado concentrado en beber, o uno que se queda atrás de la manada, puede convertirse en un blanco fácil. La distracción en este entorno es un lujo mortal. El mismo lugar que ofrece una oportunidad de vida es simultáneamente un escenario para su violento final, una cruda paradoja que define la existencia en tiempos de sequía. Aquí, cada encuentro, cada sorbo, cada aliento es una apuesta contra el destino, y la frontera entre la supervivencia y la muerte se desdibuja bajo el sol despiadado de la sabana africana. Los elefantes, los majestuosos arquitectos de la sabana, enfrentan una de las pruebas más duras de la naturaleza cuando la sequía se apodera del paisaje. Bajo el sol despiadado, cada paso sobre la tierra agrietada es un recordatorio de la lucha constante por sobrevivir. Su inmenso tamaño, símbolo de poder y dominio, se convierte en una carga pesada. Cada músculo, cada hueso, exige agua y alimento que la sabana ya no puede ofrecer con facilidad. Un solo elefante adulto necesita más de 150 litros de agua al día, no solo para beber, sino también para bañarse y regular su temperatura corporal bajo el sol abrasador. Sin agua, su piel se reseca, se agrieta, y la amenaza de sobrecalentamiento es constante. Los ríos, que alguna vez serpenteaban como venas de vida, ahora son solo cicatrices polvorientas en la tierra. Los abrevaderos, antes bulliciosos, se han reducido a charcos fangosos o han desaparecido por completo. Guiados por la memoria ancestral de sus matriarcas, las manadas se ponen en marcha. Caminan en fila india, sus cuerpos proyectando largas sombras sobre la tierra ardiente, avanzando con determinación a través de kilómetros interminables de polvo y calor. Pero este viaje es despiadado. Los obstáculos no son solo la distancia y el calor, sino también la escasez de sombra,
la amenaza de depredadores al acecho y la competencia con otras especies por los últimos recursos. Los más jóvenes, con sus cuerpos pequeños y reservas limitadas, luchan por seguir el ritmo. Sus patas se hunden en la arena caliente, sus trompas buscan consuelo en el polvo, y cada día sin agua es una batalla contra el agotamiento. El sol, implacable, golpea su piel sensible. Las largas marchas bajo el calor extremo agotan su energía, y la falta de sombra convierte cada descanso en un lujo raro. En el otro extremo de la vida, los elefantes viejos también sufren. Sus pasos son lentos, sus cuerpos marcados por los años y la fatiga. Sus dientes, desgastados por décadas de masticar cortezas y ramas, ya no pueden procesar las plantas secas y fibrosas que la sequía deja atrás. Cada bocado es un esfuerzo, cada día una lucha por obtener suficiente alimento. Desnutridos y débiles, muchos no logran seguir el ritmo de la manada. Algunos quedan rezagados, solos en la vasta sabana, enfrentando la noche y sus peligros sin la protección del grupo. Sin embargo, la inteligencia de los elefantes brilla incluso en la adversidad. Usan sus trompas y colmillos para excavar en los lechos secos de los ríos, detectando la más leve humedad bajo la superficie. Cavan con paciencia y fuerza, abriendo pozos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. El olor a agua subterránea es una esperanza que los impulsa a seguir intentándolo, incluso cuando sus cuerpos están al límite. Estos pozos no solo salvan a la manada. Pronto, otros animales llegan, antílopes, cebras, aves. Todos dependen del ingenio de los elefantes para sobrevivir en este entorno hostil, pero cada excavación es un riesgo. Los pozos profundos pueden colapsar y el barro traicionero puede atrapar a los más débiles. Un elefante agotado puede resbalar y quedar atrapado, sin fuerzas para salir. Así el mismo pozo que prometía salvación puede convertirse en una trampa mortal. Más allá de lo físico, la sequía pone a prueba los lazos sociales de la manada. Los elefantes dependen unos de otros para sobrevivir, compartiendo información sobre rutas y recursos, protegiendo a los más jóvenes y a los ancianos. Sin embargo, la presión constante puede fracturar incluso los vínculos más fuertes. A veces, la manada se divide, obligada por la necesidad de buscar recursos en diferentes direcciones. El estrés y la desesperación se manifiestan en comportamientos inusuales, inquietud, peleas, separación de grupos familiares. La cohesión, tan vital para su supervivencia, se ve amenazada. Las matriarcas enfrentan decisiones imposibles: quedarse con una cría agotada y arriesgar la vida de todos, o seguir adelante y dejar atrás a los más débiles. Cada elección es un sacrificio, cada día una prueba de liderazgo y dolor. En la sabana, la carga del elefante es más que física, es el peso de la supervivencia, de la familia, de la memoria y la esperanza, todo puesto a prueba bajo el sol inclemente y la sombra de la sequía. Para los leones, los reyes indiscutibles de la sabana, la sequía trae otro tipo de hambruna. El sol implacable abrasa la tierra y el aire vibra con el calor, haciendo que cada movimiento sea un esfuerzo agotador. Como las lluvias que dan vida fallan, la vegetación se marchita y el polvo cubre el horizonte. Las grandes manadas de herbívoros de las que dependen empiezan a disminuir, sus números mermados por la falta de alimento y agua. Las cebras y los ñus, siempre alertas, se agrupan en pequeños rebaños, sus sentidos agudizados por el peligro constante. Para los leones, su principal fuente de alimento se vuelve más difícil de alcanzar. La caza exige paciencia y astucia. Los herbívoros, debilitados por la falta de pasto y agua, se ven obligados a recorrer grandes distancias, pero su vigilancia nunca disminuye. Muchos migran a territorios lejanos y desconocidos en busca de sustento, dejando tras de sí un vacío en la sabana. Los terrenos de caza que antes eran abundantes se vuelven silenciosos y vacíos. El eco de los pasos de las presas se desvanece en la distancia.
Las manadas de leones se ven obligadas a patrullar áreas cada vez más grandes, explorando cada rincón en busca de señales de vida. Cada cacería se convierte en una coreografía precisa. Las leonas, ocultas entre los pastos resecos, se deslizan silenciosas, estudiando el viento y la posición del sol para evitar ser detectadas. Pero la presa, nerviosa y dispersa, detecta el más mínimo movimiento. Un solo error, y la oportunidad se desvanece en una nube de polvo. El costo físico para los leones es evidente. Con menos cacerías exitosas, sus cuerpos se debilitan y la energía se agota rápidamente bajo el sol abrasador. Los músculos, antes poderosos, se marchitan. Cada paso se vuelve más pesado, cada persecución más corta y menos explosiva. Los poderosos músculos que se ondulaban bajo sus capas leonadas se marchitan y la fatiga se refleja en sus movimientos lentos y calculados. Sus majestuosos rugidos que una vez resonaron por las llanuras se vuelven más débiles, apenas un susurro en el aire caliente. Las leonas, las principales cazadoras de la manada, dependen de la cooperación y la sincronía. Se comunican con miradas y movimientos sutiles, rodeando a la presa con precisión. Pero el calor extremo y la falta de alimento las llevan al borde del agotamiento. Cada intento fallido significa menos energía para el siguiente. Ahora deben perseguir presas más dispersas y cautelosas, que se mueven rápido y se agrupan en zonas abiertas, donde es difícil acercarse sin ser vistas. A menudo carecen de la fuerza para las explosiones de velocidad necesarias para una caza exitosa, y la presa escapa, dejando a la manada exhausta y hambrienta. Los cachorros son los primeros en sufrir. Sus cuerpos pequeños y frágiles no pueden soportar los largos periodos de hambre, luchan por mantenerse en pie, sus costillas marcadas bajo la piel y dependen completamente de las hembras para sobrevivir. Muchos mueren de hambre antes de tener la edad suficiente para aprender las formas de la caza, y las leonas, impotentes, lamentan sus pérdidas. La intrincada estructura social de la manada, clave para su dominio, comienza a desmoronarse. La coordinación se debilita cuando la energía escasea. La cooperación y la unidad que los hacen cazadores tan formidables se ven tensas por el hambre y la desesperación. Las disputas por los restos de una caza fallida se vuelven más frecuentes. Los machos dominantes, debilitados por la falta de comida, patrullan sus territorios con pasos inseguros, atentos a cualquier intruso. Defender el territorio se vuelve cada vez más difícil, y los rugidos de advertencia carecen de la fuerza de antaño. Un retador, quizás un macho nómada que también está desesperado, acecha en los márgenes, observando cada debilidad. Ve una oportunidad para apoderarse de una manada debilitada, y la tensión crece bajo el cielo abrasador. Las batallas resultantes son brutales, una explosión de fuerza y polvo, donde solo el más fuerte sobrevive. Un macho que pierde su territorio también pierde a su familia, obligado a vagar solo por la sabana. En las circunstancias más extremas, la cohesión de la manada se rompe. Los lazos familiares se debilitan bajo la presión de la supervivencia. La propia manada puede fragmentarse, con miembros que se dispersan en busca de mejores oportunidades. Algunas leonas, enfrentadas a la desesperación, abandonan a sus cachorros, priorizando su propia supervivencia. En los momentos más oscuros, incluso el canibalismo puede aparecer, una medida extrema en un mundo sin piedad. Los leones se ven obligados a ser menos selectivos en su elección de presa, explorando cada oportunidad, por pequeña que sea. Pueden recurrir a la caza de animales que normalmente ignorarían, como los jabalíes, que se esconden entre los matorrales resecos y corren con sorprendente agilidad, o se atreven con el formidable búfalo del cabo, una presa peligrosa que puede volverse cazador en un instante. Los enfrentamientos son impredecibles y a menudo mortales, pero la necesidad supera el miedo. El entorno no ofrece tregua. El suelo agrietado y la vegetación escasa dificultan el sigilo y la emboscada.
obligando a los leones a adaptarse constantemente. El rey de la sabana es humillado, su poder y majestad erosionados por el enemigo invisible del hambre y la sed. Su melena pierde brillo, su mirada se apaga, y cada día es una lucha por sobrevivir en un reino de escasez. La sequía le quita su estatus real, reduciéndolo a un superviviente más entre muchos. Ahora, el león recorre la sabana en busca de cualquier rastro de alimento, olfateando los restos que otros han dejado atrás. En este paisaje implacable, cada caza es una batalla de ingenio, resistencia y pura necesidad. La supervivencia depende de la estrategia, la paciencia y la capacidad de adaptarse a un mundo que cambia sin piedad. La gran migración de los ñus es, sinceramente, uno de los eventos más espectaculares de la naturaleza. Cada año, cientos de miles de animales se embarcan en un viaje circular, impulsados por una búsqueda ancestral e instintiva de pastos frescos y agua. Este impulso no es aprendido, sino grabado en lo más profundo de su ser, una brújula biológica que los guía a través de la vasta sabana. Sin embargo, cuando la sequía azota con fuerza, la migración se convierte en una prueba despiadada de instinto y resistencia. Los ñus avanzan, pero el paisaje que encuentran es hostil. La tierra agrietada, el aire vibrando bajo el calor y la promesa de agua cada vez más lejana. El reloj interno que les ordena moverse no distingue entre años de abundancia y años de escasez. Así, la manada avanza, aunque la lógica de la supervivencia parezca desvanecerse bajo el sol abrasador. Siguen rutas invisibles, grabadas en la memoria colectiva de la especie, avanzando en largas columnas que se extienden hasta donde alcanza la vista, pero sus instintos, tan confiables durante milenios, los llevan ahora a tierras estériles, donde la vida parece haberse retirado. La visión de pastos verdes se convierte en un espejismo, una ilusión que los mantiene en movimiento, incluso cuando la esperanza se desvanece con el calor. Las manadas, antes compactas y decididas, comienzan a mostrar signos de duda y agotamiento. La falta de alimento obliga a los animales a buscar entre la hierba quemada, rebuscando cada brizna seca en un intento desesperado por sobrevivir. La hierba, quebradiza y sin vida, apenas ofrece sustento. Los ñus mastican con resignación, sus cuerpos consumiendo las últimas reservas de energía. El agotamiento se apodera de los más débiles. Algunos se tumban, incapaces de continuar, sus flancos moviéndose con respiraciones pesadas. El instinto de seguir adelante persiste, pero el ritmo disminuye. Los rezagados se separan y la cohesión de la manada se fragmenta. Las columnas de animales se dispersan, cada individuo enfrentando su propia batalla contra el cansancio y la deshidratación. Los más jóvenes y los ancianos, menos resistentes, luchan por mantenerse con el grupo. Sus movimientos se vuelven torpes, sus miradas perdidas. Uno a uno caen, no por la garra de un depredador, sino por la implacable presión de la naturaleza. Sus cuerpos quedan tendidos en la sabana, testigos mudos de una lucha perdida contra el clima. La muerte llega en silencio, sin drama, solo la rendición ante una fuerza mayor. En una sola temporada, decenas de miles de ñus pueden perecer, sus cuerpos marcando el camino de la migración. Los huesos blanqueados por el sol se mezclan con la tierra, recordando a los sobrevivientes el precio de la perseverancia. Pero los ñus no están solos en esta prueba. Las cebras, compañeras de viaje, también enfrentan el desafío. Sus instintos las llevan a seguir a los ñus, confiando en la sabiduría colectiva para encontrar alimento y agua. Sin embargo, la sequía no discrimina. El pasto escaso obliga a las cebras a consumir vegetación dura y poco nutritiva. Sus dientes se desgastan y la energía que obtienen apenas basta para mantenerlas en movimiento. La desnutrición debilita sus cuerpos, volviéndolas más vulnerables a la fatiga y la enfermedad. El letargo se apodera de la manada. Las cebras, famosas por su resistencia, ahora avanzan con dificultad,
sus movimientos lentos y pesados. La velocidad, su mejor defensa, se ve comprometida. Los depredadores acechan, atentos a cualquier señal de debilidad. Una cebra rezagada, separada de la manada, se convierte en un objetivo fácil. Los leones y las hienas, guiados por su propio instinto cazador, identifican rápidamente a los más débiles. La caza es rápida y eficiente. La naturaleza no concede segundas oportunidades a los que flaquean. La sequía no solo agota la fuerza física, sino que pone a prueba la voluntad de sobrevivir. Una cebra exhausta, incapaz de levantarse, queda a merced del entorno, su destino sellado por la debilidad. Los cruces de ríos, otro desafío instintivo, se convierten en pruebas de ingenio y coraje. Normalmente el cruce es un momento de tensión y peligro, donde la manada debe decidir cuándo y dónde lanzarse al agua, pero en tiempos de sequía, los ríos se reducen a hilos de agua, o desaparecen por completo. Los animales se ven obligados a cruzar por canales estrechos, donde los cocodrilos se concentran, acechando en las últimas pozas profundas. El peligro es inminente. Un solo error puede significar la muerte. Pero cuando el río se ha secado, el instinto de cruzar permanece. Los animales avanzan, guiados por la memoria de generaciones pasadas. Se detienen en los antiguos puntos de cruce, dudando ante la ausencia de agua. Pero el impulso de avanzar es más fuerte que la duda. Algunos se aventuran sobre la arena profunda, donde cada paso es una lucha contra el hundimiento y el cansancio. Otros quedan atrapados en pozos de barro, restos de agua evaporada, donde la desesperación se mezcla con el instinto de escapar. Los intentos frenéticos por liberarse solo consumen más energía y muchos sucumben, sumando sus cuerpos al sombrío recuento de bajas. La migración, que alguna vez fue un símbolo de vida y renovación, se convierte en un escenario de lucha y pérdida. El antiguo ritmo de la sabana se ve alterado, y cada especie enfrenta su propia prueba de instinto y adaptación. El viaje épico de los ñus y sus compañeros se transforma en un testimonio trágico y realista del poder de la naturaleza, donde solo los más fuertes, los más adaptables y los más instintivos logran sobrevivir a los extremos del clima. Más allá de los grandes dramas de los elefantes y los leones, la sabana africana es un escenario donde la verdadera resiliencia se revela en los detalles más sutiles. Aquí, la supervivencia no siempre se mide en fuerza bruta o tamaño, sino en la capacidad de adaptarse, innovar y persistir frente a condiciones extremas. Cuando el sol apenas asoma en el horizonte y la brisa es aún fresca, los habitantes más discretos de la sabana ya están en movimiento, aprovechando cada instante antes de que el calor se vuelva insoportable. Cada especie ha desarrollado estrategias únicas, esculpidas por milenios de evolución, para sobrevivir en un entorno donde el agua es un lujo y la sombra, un refugio efímero. El facóquero, o jabalí verrugoso, es un ejemplo magistral de adaptación. Su cuerpo compacto y su piel gruesa lo protegen del sol abrasador y de los depredadores. Mientras otros animales se ven limitados por dietas especializadas, el facóquero explora cada rincón en busca de cualquier cosa comestible, desde raíces hasta pequeños animales. Su hocico, fuerte y flexible, es una herramienta incansable que le permite excavar en suelos endurecidos por la sequía, desenterrando bulbos y tubérculos que otros ignoran. Este omnívoro oportunista no desperdicia nada, consume plantas, insectos, pequeños vertebrados e incluso carroña, adaptándose a lo que el entorno le ofrece en cada estación. Sus colmillos, además de defensa, son palas naturales que le permiten acceder a reservas de alimento ocultas bajo la superficie reseca. Incluso cuando la vegetación superficial desaparece, el facóquero sigue encontrando sustento, demostrando que la flexibilidad es su mayor fortaleza. En tiempos de escasez, su capacidad para aprovechar cualquier recurso disponible lo convierte en uno de los supervivientes más ingeniosos de la sabana. Cuando la sequía azota y otros caen, el facóquero sigue adelante.
adaptándose a cada desafío con una tenacidad silenciosa. En el otro extremo del espectro, el oryx, un antílope de porte majestuoso, ha perfeccionado el arte de la supervivencia en los paisajes más áridos. Su pelaje claro refleja la luz solar y sus largas patas le permiten recorrer grandes distancias en busca de alimento disperso. El oryx puede pasar semanas sin beber agua, extrayendo la humedad necesaria de las plantas secas y resistentes que consume. Su sistema digestivo está optimizado para aprovechar cada gota de humedad y su metabolismo se ajusta para minimizar la pérdida de líquidos. El oryx emplea una estrategia fisiológica extraordinaria llamada heterotermia, permitiendo que su temperatura corporal aumente durante el día. Así, evita sudar y perder agua valiosa, soportando temperaturas internas que superarían los límites de otros mamíferos. En ocasiones, su cuerpo alcanza más de 45 grados Celsius, una hazaña que pocos animales pueden igualar. Al no sudar ni jadear, el oryx conserva agua, resistiendo el calor extremo con una calma imperturbable. Cuando cae la noche y la temperatura desciende, libera el calor acumulado, equilibrando su organismo para el siguiente día abrasador. Este ciclo diario de acumulación y liberación de calor es una adaptación vital para sobrevivir, donde el agua es un bien escaso. Así, el oryx se convierte en un símbolo de resistencia, prosperando en un mundo donde la mayoría sucumbiría. En una escala más pequeña, los suricatos demuestran que la inteligencia colectiva puede ser tan poderosa como la fuerza física. Estos pequeños mamíferos han transformado la tierra seca en un laberinto de túneles, donde la temperatura se mantiene estable y la humedad se conserva. Sus madrigueras profundas los protegen del calor abrasador y de los depredadores, creando un microclima seguro bajo la superficie. Durante las horas más calurosas, los suricatos descansan en la penumbra fresca, ahorrando energía y evitando la deshidratación. Esta estrategia les permite sobrevivir donde otros sucumben al agotamiento y la sed. Su dieta basada en insectos, arañas y pequeños vertebrados les proporciona la humedad necesaria para vivir sin depender de fuentes de agua abiertas. Así, rara vez se ven obligados a exponerse en busca de agua, minimizando riesgos y conservando recursos. La vida en comunidad es su mayor fortaleza. Se acicalan, se cuidan y se comunican constantemente, reforzando la cohesión del grupo. El éxito de los suricatos depende de la cooperación. Cada individuo cumple un rol, desde la búsqueda de alimento hasta la vigilancia. Mientras unos exploran y excavan, otros se erigen como centinelas, atentos a cualquier amenaza desde lo alto de sus patas traseras. Sus ojos, adaptados para detectar el más mínimo movimiento, vigilan el horizonte y el cielo, listos para alertar al grupo ante cualquier peligro. Esta vigilancia constante permite que el resto del grupo se concentre en buscar alimento, sabiendo que la seguridad está garantizada. La combinación de vida subterránea, dieta flexible y cooperación social convierte a los suricatos en verdaderos ingenieros de la supervivencia. En un entorno donde la vida parece una lucha constante, ellos prosperan gracias a la adaptabilidad y la unión. La sabana, con su luz implacable y su clima extremo, es un campo de pruebas para la creatividad evolutiva. Aquí, la supervivencia no siempre favorece a los más grandes o fuertes, sino a quienes mejor se adaptan, innovan y colaboran. En este mundo de extremos, la inteligencia, la cooperación y la capacidad de transformar el entorno son las verdaderas claves para resistir y prosperar. El hipopótamo, criatura de apariencia apacible y cuerpo colosal, parece inseparable del agua. Sin embargo, durante la sequía, este gigante enfrenta una crisis que pone a prueba cada fibra de su instinto materno. Su piel, tan sensible como gruesa, exige sumersión constante para evitar el sol abrasador. El agua no solo es refugio, es escudo vital contra quemaduras y deshidratación, pero a medida que los ríos se evaporan y los charcos se encogen, los hipopótamos se ven forzados a compartir espacios cada vez más reducidos, donde la competencia y la tensión hierven bajo la superficie.
El barro se espesa, el agua se vuelve turbia y la atmósfera se carga de hostilidad. Cada movimiento es observado, cada roce puede ser el inicio de un conflicto. Los hipopótamos, ya famosos por su temperamento impredecible, se tornan aún más agresivos. La defensa del territorio se convierte en una cuestión de vida o muerte. Los machos dominantes patrullan sus dominios fangosos, enfrentándose en duelos brutales. El estruendo de sus colmillos y el choque de sus cuerpos resuenan en la noche africana. Lo que alguna vez fue un santuario acuático se transforma en una prisión sofocante, donde la supervivencia depende de la fuerza y la astucia. Al caer la noche, los hipopótamos emergen de su encierro, arrastrando sus cuerpos pesados hacia la sabana en busca de alimento. Pero la oscuridad no trae alivio, solo nuevos peligros. Las madres, con sus crías a cuestas, recorren kilómetros sobre tierra agrietada, cada paso una apuesta contra el hambre y la fatiga. El pasto es escaso y cada bocado es ganado con esfuerzo. La noche africana es un escenario de amenazas invisibles. Leones, hienas y cocodrilos acechan en la penumbra, atentos a cualquier señal de debilidad. En este entorno despiadado, la madre hipopótamo se convierte en una fortaleza viviente. Su instinto maternal es una fuerza imparable, forjada por generaciones de lucha y supervivencia. La dedicación de una madre hipopótamo es absoluta. Mantiene a su cría cerca, protegiéndola de los machos agresivos y de los depredadores que acechan en la orilla. Tras 8 meses de gestación, la hembra da a luz en el agua, un acto de instinto puro. El río es cuna y refugio, pero también un campo de batalla. La cría, diminuta en comparación con su madre, pero ya pesando 40 kilos, es frágil y torpe. Sus primeros días son una carrera constante por la supervivencia. En el río Mara, fuimos testigos de una escena que revela la esencia del instinto materno, una madre enfrentando el peligro sin vacilar. Un cocodrilo, hambriento y desesperado por la escasez, acecha entre las sombras. Sus ojos fijos en una cría de hipopótamo, percibiendo una oportunidad, pero la madre, atenta a cada movimiento, no permite que el peligro se acerque sin respuesta. Su vigilancia es constante, su determinación inquebrantable. Cuando el cocodrilo se lanza, la madre reacciona con una explosión de energía. Su cuerpo masivo se convierte en un muro de músculo y furia. Sus mandíbulas, capaces de abrirse casi 180 grados, revelan colmillos que pueden atravesar hueso y escudo de reptil. La madre embiste al cocodrilo, mordiendo y aplastando con una fuerza que supera la de cualquier depredador terrestre. El agua se tiñe de barro y violencia. Es una batalla ancestral, donde el instinto maternal se enfrenta al hambre del depredador. El rugido del agua y los gritos de los animales llenan el aire. El enfrentamiento es breve pero devastador. El cocodrilo, sorprendido por la ferocidad de la madre, apenas logra escapar con vida. El depredador, vencido y herido, se retira. La madre permanece firme, su cuerpo interponiéndose entre el peligro y su cría. Solo cuando la amenaza ha desaparecido, la madre permite que su cría se acerque. La protección nunca cesa, ni siquiera en la aparente calma. Este acto de valentía es un recordatorio de la resiliencia animal. En la sabana, la maternidad es una batalla diaria, una promesa silenciosa de protección y sacrificio. La madre hipopótamo, defendiendo a su cría en un mundo reducido y hostil, encarna el espíritu indomable de la vida salvaje. Su feroz instinto maternal es la última línea de defensa en un entorno donde solo los más fuertes y decididos sobreviven. En medio de las historias de lucha y desesperación, la sabana africana revela una fortaleza silenciosa tejida en cada brizna de hierba y en cada latido de sus criaturas. Aquí, la resiliencia no es solo una palabra, sino una condición esencial para la supervivencia. En lugares como el lago Nakuru, la vida se adapta a los ciclos impredecibles del clima. El agua, a veces abundante y otras veces escasa, dicta el ritmo de la existencia, y los animales han aprendido a leer sus señales con precisión instintiva. El rinoceronte blanco, por ejemplo, ha desarrollado una piel gruesa y sensible, capaz de resistir el sol abrasador
y las espinas de la vegetación reseca. Sus sentidos agudos le permiten detectar cambios sutiles en el viento y el olor, anticipando la presencia de depredadores o la llegada de la lluvia. Aunque la sequía aún presenta desafíos, estos gigantes han aprendido a reducir su actividad durante las horas más calurosas, conservando energía y agua, y desplazándose largas distancias en busca de pastos frescos cuando es necesario. La cohesión social de los rinocerontes, su tendencia a formar pequeños grupos familiares, les permite proteger a los más jóvenes y compartir información vital sobre fuentes de agua y alimento. Así, se convierten en un símbolo de esperanza, no solo para su especie, sino para toda la comunidad de la sabana, demostrando que la cooperación puede ser tan crucial como la fuerza. La jirafa reticulada, con su silueta inconfundible, encarna otra forma de adaptación. Sus largas patas y cuello le permiten acceder a recursos que otros no pueden alcanzar, y su lengua prensil es una herramienta precisa para extraer hojas entre espinas. En tiempos de escasez, las jirafas exploran nuevas áreas, ampliando su rango de movimiento y ajustando su dieta a las especies de acacia más resistentes a la sequía. Mientras otros herbívoros se ven obligados a competir por los últimos brotes de hierba, las jirafas prosperan en las alturas, minimizando la competencia y asegurando su supervivencia. Su fisiología les permite conservar agua, y su piel moteada ayuda a disipar el calor, adaptaciones esenciales en un entorno donde la sombra es un lujo escaso. Los animales de la sabana han desarrollado estrategias de alerta y vigilancia, utilizando la vista y el oído para anticipar peligros y responder rápidamente a los cambios en su entorno. La diversidad de especies y comportamientos crea una red de resiliencia, donde la supervivencia de uno puede depender de la adaptación de otro. Cuando las nubes finalmente se reúnen y la lluvia cae, la respuesta de la sabana es inmediata y vibrante. Las primeras gotas despiertan semillas latentes bajo la superficie, semillas que han esperado meses, incluso años, por este momento de renacimiento. En cuestión de días, la sabana se transforma, el verde brota con fuerza, insectos emergen en masa y los herbívoros encuentran alimento fresco, restaurando sus fuerzas. Los ríos y abrevaderos se llenan y la vida se congrega en torno al agua, renovando antiguos patrones de migración y convivencia. Los líderes de las manadas, aquellos que han sobrevivido a la sequía, guían a los suyos hacia nuevas oportunidades, transmitiendo conocimientos vitales a las generaciones jóvenes. Las migraciones reanudan su curso y la sabana vibra con el pulso de miles de pezuñas, cada animal siguiendo rutas ancestrales grabadas en su memoria genética. La resiliencia se manifiesta en la capacidad de cada especie para ajustar su comportamiento, modificar su dieta o cambiar su territorio en respuesta a las condiciones cambiantes. La sabana es un mosaico de extremos, zonas áridas junto a oasis verdes, vida y muerte entrelazadas en un equilibrio dinámico. Los depredadores afinan sus estrategias de caza, adaptándose a la escasez o abundancia de presas, mientras los herbívoros perfeccionan sus rutas de escape y sus patrones de vigilancia. El elefante, con su memoria prodigiosa, recuerda los lugares donde el agua persiste más tiempo. El oryx, con su fisiología única, puede sobrevivir semanas sin beber, extrayendo humedad de las plantas más secas. El hipopótamo, territorial y feroz, defiende los últimos charcos, mientras los suricatas cooperan en la vigilancia, alternando turnos para proteger a su grupo de depredadores. Cada especie, desde el más pequeño insecto hasta el más grande mamífero, despliega una gama de respuestas adaptativas: camuflaje, migración, aprendizaje social y cambios fisiológicos. La sequía pone a prueba estos límites, revelando tanto la vulnerabilidad como la capacidad de recuperación de la vida salvaje. Bajo el sol implacable la vida persiste, adaptándose, transformándose y encontrando nuevas formas de resistir. Se dobla, se adapta y aunque a veces se quiebra,
La vida en la sabana siempre encuentra una manera de continuar renovando el ciclo de la existencia en un mundo en constante cambio. Al caer la tarde sobre la sabana, ocurre una transformación sutil. La luz dorada se desvanece y con ella la presencia dominante de los gigantes diurnos. En su lugar emergen nuevos gobernantes, criaturas de la noche, perfectamente adaptadas al mundo sombrío que la mayoría de los ojos nunca ven. Bajo el fresco abrazo de la oscuridad, el aire se agita con un movimiento silencioso. Un par de zorros orejudos sale de su madriguera, sus enormes orejas girando para captar el más mínimo susurro de insectos escondidos en la hierba. Cada paso es calculado, cada pausa un momento para escuchar. Sus agudos sentidos convierten la oscuridad en un mapa de oportunidades, un escarabajo aquí, un termitero allá, un festín entero revelado solo por el sonido. En otro lugar, un cerval se desliza entre la hierba alta, su pelaje moteado disolviéndose en los patrones iluminados por la luna de la sabana. Con cada salto, escucha el débil chillido de un roedor, su cuerpo tenso como un resorte. Cuando llega el momento, se abalanza con una precisión asombrosa, un cazador silencioso en un mundo definido por susurros y ecos. Arriba, un búho real de Berró se posa en una rama desnuda, sus enormes ojos reflejando el cielo estrellado. Con un silencioso barrido de alas, cae sobre una liebre desprevenida, la escena iluminada solo por el tenue resplandor de la luna. Para estos depredadores aéreos, la noche es un coto de caza interminable, sin ser molestados por el caos de las horas diurnas. En la maleza, el pangolín se despierta, desplegando su cuerpo acorazado para comenzar una búsqueda lenta y deliberada de hormigas. Sus escamas captan la luz de un relámpago distante, un raro vistazo a este forrajeador secreto. Con una lengua larga y pegajosa, extrae sustento de nidos escondidos, sin inmutarse por los depredadores nocturnos que merodean cerca. Incluso las criaturas más pequeñas desempeñan su papel. Los escarabajos peloteros navegan a la luz de las estrellas, rodando su preciada carga por la arena, guiados por patrones que sólo ellos pueden percibir. Las luciérnagas parpadean en señales codificadas, tejiendo una comunicación silenciosa a través de la oscuridad. Para los reptiles, como la pitón de roca africana, la noche ofrece temperaturas más frescas y la cobertura necesaria para emboscar a las presas, atraídas por los abrevaderos que se encogen. La sabana de noche no es silenciosa, está viva con un tapiz de clics, ululatos y chirridos. Los ojos brillan en la maleza, reflejando un mundo de vigilancia constante y drama oculto. Cada criatura, desde la sigilosa jineta hasta el inquieto oso hormiguero, sigue rutinas antiguas, moldeadas por la evolución para sobrevivir donde reina la oscuridad. Aquí, en las horas previas al amanecer, la sabana revela sus secretos más íntimos. La vida persiste en las sombras, adaptándose al ritmo de la luna y al misterioso pulso de la noche, y a medida que los primeros indicios de luz tocan el horizonte, el mundo nocturno se retira, dejando solo sutiles rastros, una huella en el polvo, una pluma atrapada en una espina, evidencia de las vidas invisibles que prosperan cuando el mundo mira a otro lado. A medida que la primera luz pálida del amanecer se extiende por la sabana reseca, emerge una lucha más profunda, una que da forma a cada vida bajo el cielo infinito. La estación seca aprieta su agarre y el agua se convierte en el tesoro más raro. Cada charco restante se encoge, un oasis de barro rodeado de tierra agrietada y huellas desesperadas. Una manada de cebras se acerca, con la cabeza baja y los flancos cubiertos de polvo, recuerdo de tormentas lejanas. Esperan, cautelosas, al borde del agua, con las fosas nasales dilatadas mientras olfatean el aire en busca de peligro. Con cada sorbo, las ondas se extienden por la superficie, perturbando el reflejo de una jirafa demacrada que se arrodilla torpemente cerca. Su largo cuello se sumerge para beber solo después de escanear el horizonte en busca de depredadores al acecho.
Debajo de la superficie, los bagres se revuelven en el barro cada vez más espeso. Sus branquias trabajan con dificultad a medida que el oxígeno disminuye. Las tortugas se amontonan en las rocas expuestas, buscando los últimos vestigios de humedad, sus caparazones cubiertos de limo seco. Un par de grullas carunculadas picotean delicadamente entre los juncos, buscando ranas que se han enterrado profundamente para escapar de la implacable evaporación. La competencia se intensifica a medida que el sol sube más. Los jabalíes se empujan en el borde del agua, con los hocicos cubiertos de barro, mientras una tropa de babuinos se pelea en las ramas de arriba, esperando un momento seguro para descender. Incluso el formidable búfalo, generalmente dominante, debe ceder ante los cocodrilos que acechan semisumergidos, su paciencia recompensada por la creciente congregación de visitantes sedientos. El aire tiembla con el calor, y cada criatura es atraída por la misma necesidad inquebrantable. Los elefantes, matriarcas que lideran a sus familias, cavan en el lecho arenoso del río con sus poderosas trompas, sacando la humedad oculta de abajo. Sus esfuerzos crean pozos poco profundos, rápidamente reclamados por currucas, mangostas y libélulas. Cada gota es disputada, cada charco un escenario para negociaciones sutiles y violencia repentina. A lo lejos un antílope sable solitario duda, sintiendo los límites invisibles impuestos por rivales más fuertes. El olor a agua llama, pero también el riesgo de emboscada. La jerarquía de la sabana se reescribe con cada cambio en el viento, con cada charco que se desvanece. Aquí, la supervivencia se mide no solo por la fuerza, sino por la sabiduría de esperar, de moverse y de aprovechar las oportunidades cuando surgen. En el corazón de la estación seca, el agua es más que sustento, es la moneda silenciosa que gobierna la vida y la muerte, dando forma a los destinos con cada gota preciosa. En el implacable horno de la estación seca, un entendimiento silencioso rige cada movimiento en la sabana. Depredador y presa, unidos por instintos perfeccionados a lo largo de incontables generaciones, se mueven en una danza delicada, cada paso una negociación entre el hambre y la supervivencia. Una manada de leones, flacos pero pacientes, se extiende bajo la sombra de un árbol espinoso, con los ojos dorados fijos en una manada lejana de impalas. Los impalas pastan con aparente calma, pero sus orejas se mueven y sus músculos permanecen tensos, cada sentido atento a la más mínima perturbación. Entre ellos yace un campo de hierba quebradiza, una tierra de nadie donde un solo paso en falso podría desbaratar la frágil paz. Los leones no cazan con cada oportunidad. Cada persecución gasta energía preciosa, un recurso tan escaso como el agua. Esperan la debilidad, una cojera, un momento de distracción, la separación de una cría de la manada. Los impalas, a su vez, confían en el número y la vigilancia. Su supervivencia es un testimonio de la memoria colectiva y la sabiduría de los mayores que han evadido la muerte antes. En otro lugar, un guepardo se agacha, su cuerpo pegado a la tierra mientras mide la distancia a un grupo de gacelas. A diferencia de los leones, su persecución será rápida y solitaria, una apuesta contra el tiempo y el agotamiento. Las gacelas sienten su presencia mucho antes de que se mueva. Su rebaño se aprieta, los cuerpos en ángulo para huir en un estallido coordinado si la guepardo se decide. Sin embargo, no todas las interacciones terminan en violencia. A medida que el anochecer enfría el aire, una manada de perros salvajes sigue a una manada de ñus. Los ñus responden no con pánico, sino con una formación cambiante, las crías protegidas por el volumen de los adultos. Los perros prueban los bordes, buscando una fisura en la defensa, pero esta noche la manada resiste. Los depredadores, impávidos, se desvían. Habrá otras oportunidades. Incluso las criaturas más pequeñas están ligadas por este pacto. Una mangosta sale disparada de su escondite, escapando por poco de las garras de un águila marcial. El águila sobrevuela esperando otro descuido en la vigilancia. Cada encuentro deja
tanto al cazador como a la presa más agudos, más sintonizados con los ritmos de la tierra. Esta red de relaciones no está gobernada por la crueldad, sino por la necesidad. Es un sistema de pesos y contrapesos, donde la supervivencia de uno asegura la resiliencia del otro. Las presas agudizan sus sentidos, los depredadores perfeccionan sus habilidades, y la sabana perdura, su pulso medido por la tensión entre la persecución y el escape, la pérdida y la supervivencia. En el corazón de la estación seca, el pacto tácito entre depredador y presa es el motor silencioso de la vida misma, una coreografía compleja, ni despiadada ni misericordiosa, pero exquisitamente justa en su propia lógica salvaje. A medida que el sol se esconde en el horizonte, una nueva amenaza se agita en el corazón reseco de la sabana. Empieza con un susurro, un crujido en la hierba seca, una hebra de humo que se eleva contra el cielo que se enfría. Pronto, el viento aviva lenguas naranjas hasta convertirlas en un muro de fuego que corre por el paisaje con un hambre implacable. Para los animales de la sabana, el fuego es destructor y creador a la vez. Una manada de cebras siente el cambio primero. Sus fosas nasales se abren al percibir el olor acre que llega con la brisa. El instinto toma el control. Las madres empujan a sus crías, sus pezuñas golpean mientras huyen hacia la seguridad, lejos del infierno que avanza. Los pájaros alzan el vuelo en nubes frenéticas, sus siluetas se destacan contra el resplandor. No todos pueden escapar. Las tortugas y los pequeños animales que cavan se retiran bajo tierra, buscando refugio en la tierra fresca. En el caos, una familia de jabalíes se lanza hacia un túnel de oso hormiguero abandonado, desapareciendo justo cuando las llamas barren su antigua zona de pastoreo. El fuego consume todo a su paso, arbustos, ramas caídas, la paja seca del crecimiento de la temporada pasada, dejando solo tierra carbonizada y humo que se riza. Pero la devastación no carece de propósito. En los días que siguen, la ceniza enriquece el suelo, y las primeras lluvias hacen brotar nuevos tallos de la tierra ennegrecida. Los herbívoros regresan, atraídos por la hierba tierna y rica en minerales. Incluso los depredadores se benefician, ya que los animales de presa se reúnen en claros frescos, sus movimientos más predecibles en lo abierto. Arriba, los buitres dan vueltas, buscando a los que las llamas dejaron atrás. Tanto los carroñeros como los supervivientes encuentran oportunidades en las consecuencias. El paisaje, una vez quemado y silencioso, late con vida renovada, un ciclo tan antiguo como la propia sabana. En este mundo, el fuego no es un enemigo, sino un arquitecto. Modela la tierra, pone a prueba la resistencia de sus habitantes y asegura que, incluso después de la destrucción, el renacimiento siempre está cerca. A medida que las cenizas del fuego se asientan y los primeros brotes esmeralda rompen la corteza ennegrecida, el antiguo ritmo de la migración despierta en las manadas. A través de la vasta sabana comienzan a formarse filas de ñus, cebras y antílopes, atraídos por la promesa de nuevos pastos. Su viaje no es una estampida sin sentido, sino un tapiz de instinto, memoria y sutiles señales de la tierra. Las matriarcas lideran, deteniéndose para sentir la humedad en el aire, leyendo las nubes distantes y escuchando el trueno lejano de la lluvia a lo lejos. Cada paso es una apuesta, negociada por la necesidad de alimento y los riesgos que se avecinan. A lo largo de carreteras invisibles grabadas por generaciones, las manadas se mueven en un mosaico cambiante. Los ñus forman el núcleo denso, las cebras flanquean los bordes y las impalas dispersas se mueven por los márgenes. Los abrevaderos, antes vacíos, se llenan con las multitudes que regresan. La llegada es escalonada. Algunas manadas viajan de noche, otras al amanecer, sus cascos dejando patrones en el barro blando. Las crías y los potros, nacidos durante la calma después del fuego, ahora prueban su fuerza junto a sus madres, aprendiendo a seguir el ritmo o arriesgándose a quedarse atrás. Los depredadores acechan la procesión,
pero la seguridad de los números prevalece. Los centinelas, cebras viejas y antílopes vigilantes, observan los flancos, alertando a la manada de cualquier señal de peligro. La marcha es implacable, pero nunca apresurada. Cada animal siente el equilibrio entre la urgencia y el agotamiento. A medida que pasan los días, el paisaje se transforma bajo sus pies. Los viejos senderos se ensanchan, se abren nuevos caminos y las heridas de la sabana se suavizan con la suave presión de miles de cascos. La migración no es simplemente una búsqueda de alimento, sino un pulso vivo, una fuerza que da forma al destino de cada criatura en este ecosistema. Aquí, la supervivencia está escrita en el movimiento, y el viaje mismo se convierte en un testimonio de resiliencia y unidad. Debajo de los cascos que galopan y de las aves que vuelan alto, hay un mundo más tranquilo que prospera. Sus habitantes son pequeños, incansables y casi nunca se ven. Cuando los rebaños se van, los verdaderos arquitectos de la sabana aparecen, los insectos. En las sombras frescas, debajo de la hierba, ejércitos de termitas se mueven, y sus torres de barro se alzan como fortalezas en miniatura. Cada obrera lleva un trozo de hoja o un grano de arena, tejiendo un laberinto bajo tierra que airea el suelo y ayuda a que crezcan nuevas plantas. Los escarabajos peloteros bajan a los excrementos que dejan los animales gigantes que migran, rodando esferas perfectas por el suelo. Su trabajo limpia las llanuras, recicla nutrientes muy valiosos y siembra las semillas de muchísimas plantas. Las hormigas forman caminos muy transitados, recolectando semillas, cuidando pulgones y defendiendo su territorio con una disciplina inquebrantable. Algunas especies cultivan jardines subterráneos de hongos, mientras que otras libran guerras silenciosas con colonias vecinas, sus batallas invisibles para el mundo más grande. Mariposas y abejas se deslizan de flor en flor, polinizando las flores silvestres que pronto cubrirán la pradera renovada. Su delicado trabajo asegura a la próxima generación de plantas, uniendo el destino de las flores con la suerte de los animales que pastan y los que ramonean. Por la noche, las luciérnagas parpadean entre los juncos, enviando señales a sus parejas en un código silencioso, mientras que las mantis depredadoras acechan en las sombras perfectamente camufladas, esperando a los que no tienen cuidado. Aquí, entre la maleza, el ritmo de la vida es incansable. Cada cadáver, cada rama caída, es rápidamente reclamado, descompuesto, enterrado o transformado por mandíbulas. El mundo de los insectos no es un caos, sino un orden muy complejo, una red de funciones tan bien ajustada que toda la sabana depende de su trabajo invisible. Sin ellos, la hierba se secaría, el suelo se endurecería y las grandes migraciones se detendrían. En el tapiz de la sabana son los hilos más pequeños los que mantienen todo unido. Y a medida que el día se convierte en anochecer, el mundo oculto bajo nuestros pies continúa su trabajo incansable, dando forma a la tierra para todos los que la llaman hogar. Sobre las ondulantes praderas, sobrevivir es cuestión de tiempo, precisión y vuelo. Las aves de la sabana, desde el pinzón más pequeño hasta el majestuoso pájaro secretario, han desarrollado una asombrosa variedad de estrategias para soportar la dureza de su mundo. Mientras el sol del mediodía brilla intensamente, una bandada de queleas oscurece el cielo. Son miles y se mueven como uno solo. Cada pájaro es una nota individual en una sinfonía viviente. La seguridad reside en los números. Sus grandes bandadas confunden a los depredadores y, cuando la comida escasea, les permiten encontrar semillas escondidas bajo el polvo. En la espinosa acacia, los tejedores construyen nidos intrincados, cada uno una fortaleza suspendida de una rama. Sus hogares tejidos se balancean con el viento cálido, fuera del alcance de la mayoría de las serpientes y mamíferos merodeadores. La construcción comienza antes de las lluvias, cuando la hierba fresca abunda. Los machos compiten ferozmente, tejiendo docenas de nidos para impresionar a una pareja.
Solo los más fuertes y hábiles verán continuar su linaje. En la llanura abierta, el pájaro secretario camina por la hierba con sus largas patas, que parecen zancos. A diferencia de la mayoría de las aves rapaces, caza a pie, pisoteando serpientes y lagartos desprevenidos con una precisión letal. Sus plumas protegen sus patas de las picaduras, una armadura natural perfeccionada por generaciones de peligro. En lo alto, los buitres planean en las corrientes térmicas ascendentes. Su aguda visión detecta el más mínimo movimiento desde kilómetros de distancia. Esperan, pacientes y silenciosos, las consecuencias de una cacería o el colapso de un animal debilitado. En el ciclo de vida y muerte de la sabana, son los recicladores finales, asegurando que nada se desperdicie. A medida que se acerca el anochecer, los chotacabras emergen, su plumaje moteado se mezcla perfectamente con la tierra. Cazan al atardecer, con la boca abierta para atrapar insectos en vuelo, cronometrando perfectamente sus salidas para el pico de actividad de las polillas. Incluso el diminuto pájaro sol, un destello de color iridiscente, tiene su lugar. Con picos delgados y curvados, extraen néctar de flores que pocos otros pueden alcanzar, polinizando las flores de la sabana mientras se alimentan. A través de la sequía y el diluvio, el fuego y la abundancia, las aves de la sabana perduran. Cada especie, guiada por el instinto y la experiencia, ha labrado un lugar en este vasto tapiz. Sus cantos, al amanecer y al anochecer, son más que simples llamadas. Son declaraciones de persistencia, de vida adaptada a una tierra que nunca se detiene. A medida que las estaciones cambian y los viejos ritmos de lluvia fallan, la sabana escucha una música nueva e inquietante. Las sequías ahora duran más de lo que la memoria puede recordar, abriendo profundas grietas en la tierra y apretando el nudo alrededor de la vida. Las lluvias, antes predecibles, llegan tarde o no llegan en absoluto, y el familiar coro de ranas al anochecer se desvanece en el silencio. Los pastos, antes exuberantes y ondeantes, se vuelven escasos y quebradizos. Sus doradas hojas se curvan bajo el sol implacable. Las manadas de antílopes se mueven sin descanso, viajando más lejos entre los cada vez más pequeños abrevaderos, sus pezuñas levantando polvo donde antes florecía el verde. Los elefantes, arquitectos de la tierra, se ven obligados a cavar más profundo en los lechos de los ríos resecos, desenterrando preciosas bolsas de agua que sostienen no solo a ellos mismos, sino a muchos otros en un silencioso acto de cuidado. Los depredadores también sienten la tensión. Leones y guepardos encuentran a sus presas debilitadas, pero cada vez más esquivas, a medida que los animales se dispersan en busca de sustento. El equilibrio entre cazador y cazado se tambalea. Cada encuentro se agudiza por la desesperación. En las charcas que se encogen, los cocodrilos esperan más tiempo, su paciencia puesta a prueba a medida que el número de peces disminuye. Las aves planean más alto, buscando horizontes más amplios para el brillo del agua o el destello de insectos supervivientes. Los árboles antiguos, antes centinelas confiables, sueltan sus hojas temprano, conservando cada gota de humedad para las batallas venideras. Sin embargo, el cambio no es uniforme. Algunas especies, como el resistente oryx, se adaptan extrayendo humedad de las raíces y las hojas, sobreviviendo cuando otras fallan. Los resistentes montículos de termitas, aislados contra el calor y la sequía, se convierten en salvavidas, refugios para reptiles, insectos y pequeños mamíferos por igual. Pero a medida que el clima cambia, las viejas alianzas se rompen. Especies acostumbradas a la sincronía, crías de cebra que nacen con las lluvias, aves migratorias que llegan para darse un festín con las nuevas flores, se encuentran desfasadas con un mundo cuyas señales ya no son fiables. La sabana se convierte en un lugar de improvisación, donde la supervivencia favorece no solo la fuerza, sino la flexibilidad. En el silencio, antes del anochecer, el aire se siente pesado de incertidumbre. La sabana perdura, pero es un paisaje en cambio, sus ciclos antiguos, reescritos por fuerzas tanto sutiles como implacables. Cada criatura,
Desde la imponente jirafa hasta el escarabajo pelotero escondido, siente el peso del cambio. Y en la quietud, una única verdad resuena. La adaptación no es una elección, sino una necesidad escrita en el corazón de la propia sabana.